Hola, ¿qué tal, croquetas? Pues hoy os traigo un vídeo chulísimo porque vamos a tener aquí a Eduardo López, antiguo colaborador en Forum, como traductor, también escribió algunos artículos. Tradujo, por ejemplo, algún cómic como este que tenéis aquí, la serie de los Thunderbolts en Forum, y también hace algunas cosas todavía para Panini. Y bueno, le vamos a preguntar y él nos va a estar contando pues cosas como cómo empezó a trabajar en Forum, cómo se dio esa oportunidad. Él además pues le encantan los cómics, le pregunto también por sus cómics favoritos, si se ganaba bien en aquella época, si daba para vivir de aquello, lo que es la traducción de cómics. También le hablamos aquí del tema de la inteligencia artificial, de cómo cree que esto puede afectar al futuro de las personas que se dedican a la traducción. Y por supuesto le hacemos la pregunta de dinero en el banco y relaciones sexuales el último mes. Así de cachondeo. O sea, va a ser unos vídeos que yo creo que va a ser un vídeo que yo creo que va a ser muy entretenido. Lo vais a tener aquí completo en YouTube y también por partes en el grupo de Universo Forum en Facebook. Así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, os dejo con Eduardo, que el tío es un crack. Vamos a ver, ¿cómo surgió la oportunidad de trabajar para Comics Forum? Pues a ver, lo cuento un poquito rápido, aunque tengo que poner un poco en contexto. Yo soy de Reus, una pequeña ciudad, bueno, no tan pequeña, del sur de Tarragona. Mi intención siempre fue desde muy pequeño dedicarme al mundo del cómic, era algo que me apasionaba y de alguna manera quería formar parte de ello. Yo no soy buen dibujante, no sé dibujar bien, nunca tuve talento para ello y bueno, en España si no eres buen dibujante pocas posibilidades hay de trabajar en este mundillo a no ser que sea en el mundo editorial. Bueno, yo realicé mis estudios en Reus, me dediqué a mis cosas y cuando tenía 27, 28 años fui a vivir un tiempo a Barcelona para hacer una segunda carrera relacionada con el inglés. Siempre estaba metido en temas de inglés, he estudiado inglés, bueno, y me he dedicado mucho a este tema. Entonces, cuando vivía en Barcelona esos 3 años, pues por contactos que tenía del mundillo, que fui conociendo gente, un amigo que tenía, pues conocía a Sergi Gras y como yo le dije varias veces que estaba muy interesado en entrar a este mundillo porque me apasionaba y es a lo que quería dedicarme, él me dijo, dice, bueno, yo si quieres le puedo decir que te reciba y hablas un poco con él a ver si tienes alguna opción de que te haga una prueba, sobre todo para traductor, para articulista, para alguna cosa de este tipo. Entonces yo fui un día a Planeta cuando Sergi Gras era el editor de Marvel y bueno, me recibió, hablé con él, hubo muy buena química y decidió hacerme una prueba de traducción. Me acuerdo perfectamente del TVO, era un TVO de Carnage, Matanza, dibujado por Kyle Hodge. Y bueno, yo me lo llevé a casa, en aquella época todavía era todo manual, no existía internet, hablo seguramente de 1997, 98, con lo cual todo era, todo era muy artesano, máquina de escribir, TVOs, fotocopias, manuales, me lo llevé para casa, preparé la traducción y al cabo de unos días volví a Planeta y Sergi Gras pues se lo quedó, me dijo que me diría algo. Al cabo de unas semanas, no recuerdo el tiempo, yo ya no quise insistir más porque, bueno, estas cosas van despacio, me llamó y me dijo que, bueno, que me pasara por la editorial, que comentaríamos cómo ha ido la cosa. Él me comentó, me hizo algunas rectificaciones, me comentó cosas que tenía que pulir, pero me dijo que estaba muy bien. Y entonces que, bueno, que intentaría ir dándome alguna cosilla. Y a partir de ahí, pues fue rodado. Enseguida, al cabo de un tiempo, me dio, no mucho más, un mes o así me dio otro encargo, que fue una miniserie, si no recuerdo mal, puede ser El Castigador, Spider-Man dibujado por Tom Lyle, cosillas pequeñitas, pero bueno, a partir de ahí con Sergi Gras confió en mí, hubo buena sintonía, luego empezó a encargarme artículos, empezó a encargarme traducciones, digamos, más largas o más de TVOs quizás más prestigiosos, y bueno, la cosa sigue adelante hasta ahora. Sí aprovecho este pequeño vídeo para darle todas las gracias a Sergi Gras. Hace mucho que no sé nada de él, sé que se desvinculó por completo del mundo del cómic, y se dedicó a otras cosas, pero él me dio mi primera oportunidad. El mundo del cómic es un mundillo muy cerrado a nivel editorial. En aquellos tiempos quizás lo era más todavía, porque no existía internet, y al no existir todavía internet era un mundillo
mundillo muy endogámico y no era fácil entrar. Y yo siempre estaré agradecido por la amabilidad y por la predisposición que tuvo Sergi Gras a conocerme, a reconducirme, a guiarme. Y bueno, ya digo que hace mucho que no sé nada de él, pero sí, en este vídeo que sepa que le estoy muy agradecido. A partir de ahí, pues todo fue para adelante y ya seguiré comentando más cosas en las siguientes preguntas de Juan. A ver, sobre cómo funciona el proceso de traducción de un TVO, pues no es tampoco ningún misterio. Si el TVO lo tienes tú, partes a través de tu propio TVO. Si no lo tienes, antes te lo proporcionaban en papel o en fotocopias, y ahora desde hacía muchos años te proporcionan por email archivos en PDF o en formato fotográfico con las páginas, normalmente son PDFs. Y bueno, tú coges el TVO, haces una lectura y bueno, una vez ya te has hecho una idea general de la historia, bueno, lo has leído, pues tú tienes que prepararlo como un guión de cine. O sea, tú vas poniendo página 1, pones pack 1, entonces lo estableces como si fuera un guión. Bocadillo 1, si es 1.1 quiere decir viñeta 1, bocadillo 1. Si es 1.2, viñeta 1, bocadillo 2. Si es 1.3, bocadillo 1, viñeta 1, bocadillo 3. Y vas estructurando de esa manera. Luego ya son los conocimientos de cada uno. Yo al principio, cuando empezaba a traducir, pues utilizaba iba a decir diccionarios, pero el diccionario realmente no me hace mucha falta porque mi dominio de inglés ya era bueno y en aquellos momentos, y lo sigue siendo ahora. Lo que necesitas a veces es documentarte. Puedes encontrarte referencias culturales, puedes encontrarte slang, ya sea callejero como sea de un tipo profesional, puedes encontrarte muchas cosas que ya no es cuestión de dominio de la lengua, sino de documentarte de qué están haciendo referencia. Claro, ahora es muy fácil. Pones Google, haces un poquito de investigación y enseguida encuentras lo que necesitas. Pero en aquellos tiempos, cuando yo empecé, era más difícil. Había que a veces que buscar información en libros. Yo tenía un diccionario de slang, tenía un diccionario de diferentes temáticas, de sinónimos, aparte de lo que puede ser un diccionario normal y corriente. Tenía un equipo, digamos, profesional en papel bastante correcto. Hoy en día, pues bueno, aunque sí, evidentemente la pieza humana sigue estando ahí, yo no sé dónde vamos a llegar. Hoy en día el tema de las IAs, todos sabemos cómo está despegando, no solo en el tema de traducción, sino de generación de imágenes, de editar sonido, vídeo, de escribir. Por lo tanto, yo ahí ya no puedo entrar. Hasta ahora básicamente el proceso era ese. Es verdad que el tema de internet facilitó muchísimo el tema de la documentación. No tanto traducir, porque la traducir, hasta hace 4 días las traducciones que te podía hacer automáticamente un sistema informático eran lamentables. Esto ya ha cambiado. Pero sí que internet ayudó mucho a la hora de buscar nombres de personajes, referencias, cuestiones de este tipo. Por lo demás no tiene ningún misterio, es la capacidad. Luego ya es el toque personal de cada uno, la manera que tenga cada uno de redactar los textos y la capacidad profesional de cada traductor. Y por supuesto, ser muy profesional con las fechas de entrega. Eso es importantísimo en el mundillo. Yo creo que si después de 30 años traduciendo y escribiendo para editoriales, sobre todo Forum y Panini, pero no son las únicas, es porque siempre he sido muy respetuoso y siempre he cumplido a rajatabla las fechas de entrega, con alguna excepción, que todos podemos tener a veces problemas personales. La persona que no esté comprometida con las fechas de entrega, que se dedica a otra cosa. Eso es súper importante en este mundo. Vamos a ver, el tema de adaptar, o qué es adaptación, qué es traducción, el tema de poder adaptar según qué vocabulario, según qué nombres, según qué frases, es un tema complicado, pero que el traductor tiene que tener en cuenta. Ahora no importa tanto, por ejemplo, el tema de pensar en el espacio de los bocadillos, porque hoy en día es algo que se encarga más el rotulista o el propio editor del TVO, en el sentido de que hoy en día, como se rotula de manera infográfica, es mucho más fácil adaptar los textos al tamaño del bocadillo. Pero antiguamente la rotulación se hacía manual, lógicamente. Todos sabemos que el castellano ocupa más espacio para expresar las mismas ideas que el inglés, que es un idioma más sintético. Encima, para acabar de rizar el rizo, el rotulista americano trabaja sobre las planchas originales, que suelen ser de un tamaño pues bastante más grande que el TVO.
y sobre todo en los 60. Los 70 se redujo un poco, pero también son más grandes. Pero el rotulista español trabajaba cuando lo hacía manualmente sobre copias todavía más reducidas, con lo cual aún le costaba más meter las mismas palabras o los mismos caracteres de manera que quedara presentable, quedara bonito. Con lo cual el traductor tenía que tener en cuenta siempre el tema del espacio. Yo lo tenía en cuenta. En los últimos años ya te digo que no tanto, porque tú ya sabes que de eso se encarga el editor, el rotulista final. Pero en los primeros tiempos sí. Sobre el tema de darle un giro, los giros lingüísticos, de adaptar frases hechas, yo siempre he intentado que suene lo más natural posible. Que cuando un personaje habla en un TVO, suene como lo haríamos tú, como lo haría mi madre, si es una señora mayor, mi padre, un camarero. Es cierto que a veces no es fácil, porque sería como si tú coges un TVO español y hay un tío que está hablando con acento andaluz, ¿cómo lo traduces eso al inglés? Pues es lo mismo que si un TVO de un tío que habla con acento sureño, porque en inglés se representa gráficamente. Muchas veces los giros no son fáciles de adaptarlos de manera que suenen naturales sin que se pierda un poco de sentido, o que se pierda información más que sentido. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Normalmente el tema de adaptar frases que dicen los personajes de manera recurrente, como puede ser es la hora de las tortas, o nombres de personajes que van a ser recurrentes, no lo decide el traductor. Nosotros recibimos un vademecum, hacía muchos años que lo vamos actualizando. Yo cuando empecé a trabajar me lo dieron en papel, después ya me lo pasaban infográficamente, y cuando tú tienes un personaje, una frase hecha de un personaje, algo que se repite, tienes que consultar el vademecum. Cuando es alguna cosa nueva, algún personaje nuevo, alguna frase nueva que veas que va a ser recurrente, tú la traduces, pero luego puede ser el editor del TVO el que decida si esa es la frase o si es el nombre final que va a quedarse el personaje. Yo a veces he traducido personajes al castellano y luego el editor ha decidido que el nombre se queda en inglés, o viceversa, quiero decir, ahí ya el traductor propone y el editor dispone, ¿de acuerdo? Pero sí, es un tema delicado, y el que ahí la pericia y el saber hacer de cada traductor es lo que marca el que un texto, unos personajes suenen de manera más natural, sin que suene muchas veces exagerado los coloquialismos. Hay que ir con mucho cuidado a veces con el tema de los coloquialismos, porque si te pasas un poco de la raya, puede sonar antinatural. Quiero decir, ver a Peter Parker, por mucho que hable como un chico joven, hablando como un cani de cualquier barriada, pues chirría un poquito. Entonces tienes que buscar siempre el equilibrio. La idea es conseguirlo. Yo creo que en la mayoría de los casos lo consigo, en mi caso, pero eso tampoco soy yo quien lo tiene que juzgar, sino los lectores. A ver, alguna anécdota con mis compañeros de trabajo en Forum. A ver, hay que tener en cuenta que yo no formaba parte de la redacción. Yo, como otra gente, era un colaborador externo, con lo cual mi relación con mis compañeros de trabajo, entre comillas, se reducía a las charlas que podía tener cuando me pasaba de vez en cuando a buscar encargos, recoger cartas de lectores, etc. Sí que es verdad que me gustaba pasar por la redacción siempre que podía. También estaba Cels por allí, ya en la época que Cels estaba encargado de temas de image. Y Cels era un tío, a ver, yo sé que tiene admiradores y tiene detractores. Mi relación con Cels ha sido siempre cordial, no somos íntimos, nos conocemos, nos conocíamos, hemos tenido contacto profesional, pero para nada digamos, tenemos relación más allá de lo que hemos podido tener de manera laboral. Pero recuerdo un día que estaba en la redacción, que fui a recoger unas cosillas, y en seco me viene Cels, me engancha por banda y me dice: a ver, Edu, ¿te quieres venir a la tele a grabar un programa, a hacer un concurso de televisión, que necesitamos un equipo de 5 personas y nos falta uno? Y yo estaba allí, pero ¿cómo dices ir a la tele? Y bueno, es que en aquellos tiempos en TV3 se hacía un programa que se llamaba Moltes Gràcies, que era una especie de No te ríes que es peor, no tan exagerado, porque básicamente la idea es que un equipo de 5 personas competía contra otro equipo de 5 personas explicando chistes, y era los aplausos del público por aplausómetro quien decidía quién ganaba, y esto se metía luego para la televisión catalana, en TV3. Y el tío me cogió por banda y me dice: sí, que creo que era esa misma tarde, si no recuerdo, o mañana o al día siguiente, que tenemos que ir a grabar un concurso que nos ha seleccionado, y para la tele TV3 nos falta uno.
Y yo, ¿de qué se trata? ¿Va a explicar chistes? Digo, bueno, venga, pues va, cuenta conmigo. Y nada, sin comerlo ni beberlo, de ir una mañana a recoger unos encargos o unos tebeos, me encuentro creo que la misma tarde o al día siguiente grabando un curso de televisión explicando chistes en TV3. Aún me acuerdo uno de los chistes que expliqué, que creo que triunfó bastante, que ese chiste recibió muchos aplausos y fue de los que nos hicieron pasar a la siguiente ronda, aunque luego creo que al final perdimos. Que era, hola, buenas tardes, ¿me da un chicle? Bam bam, vale, estoy muerto, ¿me da un chicle, por favor? Bueno, pues los más viejos del lugar supongo que lo entenderán. A ver, sí, está mal que yo lo diga, pero me considero un gran apasionado y un gran experto del mundo del cómic. Parece muchas veces que solo te gusta Marvel o DC, no puedes disfrutar de otros cómics, y yo soy un apasionado en todos sus aspectos. Me encanta leer sobre cómics, me encanta leer todo tipo de cómics, adoro los cómics de Carl Barks de Disney clásicos, Floyd Gottfredson, me gustan los cómics de la serie de los años 50, me gustan determinados cómics underground, adoro a Richard Corben, adoro a la escuela Ibáñez, iba a decir escuela Bruguera, pero me ha salido de Ibáñez, pero me refería a escuela Bruguera, Escobar, Vázquez. Yo soy un enamorado del cómic en general. Otra cosa es que luego siempre tienes tu corazoncito, y para mí Marvel siempre fueron, digamos, sobre todo en mi infancia y adolescencia, pues mi gran pasión. Pero ya digo que no me restrinjo, digamos, las lecturas solo a eso. Mis tres etapas favoritas o mis tres cómics favoritos Marvel son en fin, aquí nada nuevo bajo el sol. El Spider-Man de Lee, Ditko y Romita, los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, y luego pues hay una tercera etapa que ya es posterior, que sería los X-Men de Claremont y Byrne, que se dice ahora. Aunque claro, ahora me pongo a pensar, realmente hay otras etapas que estarían prácticamente a la altura de los X-Men de Claremont y Byrne, porque luego también adoro, ya lo he dicho, el Shang-Chi de Doug Mancini y Paul Gulacy, adoro el Daredevil de Frank Miller, adoro el Thor de Walt Simonson, adoro todo lo que ha hecho Roger Stern, pero especialmente su colaboración con Marshall Royce en Doctor Extraño y luego con Paul Smith. Su Spider-Man con Romita Jr. es acojonante. No me podía olvidar también de cómics de Jim Collan como su Doctor Extraño con Stephen Lehart, brutal. Su Tumba de Drácula. Es que hay todo lo que hizo Starr en los 70, su Warlock, su Capitán Marvel. Hay tanto bueno para escoger. Pero si me obligaras a quedarme con tres etapas o tres cómics míticos de Marvel, para mí serían, ya lo he dicho, Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, Spider-Man de Lee Ditko Romita y Kane también, y quizás la Patrulla X de Claremont y Byrne. A ver, sobre el tema del Rifirrafe 5 Forum, yo no noté nada, entre otras cosas porque cuando eso sucedió yo todavía no era profesional. Eso yo entré mucho más tarde, a finales de los 90. Cuando yo viví toda la época del Rifirrafe entre 5 y Forum como lector. Lo disfruté mucho, porque fue muy entretenido. Lo recuerdo perfectamente, como todos los que vivimos esa época. A ver, por mucho que se diga ahora, como lectores era un auténtico culebrón, y cada mes estabas con ganas de saber quién diría algo, quién respondía a quién se metía con quién. La verdad que fue muy divertido, pero lo viví simplemente como lector porque todavía no era profesional en aquella época. Dinero en el banco, poquito, teniendo en cuenta que somos viciosos de los cómics, y los viciosos de los cómics no solemos ahorrar mucho. En fin, no me quejo. Económicamente mi vida pues es correcta, estable, tengo un trabajo estable al margen de mis colaboraciones con los cómics, y bien. En cuanto a relaciones sexuales o follar, que diría Broncano, pues hombre, hacemos lo que podemos. Teniendo en cuenta que no tengo pareja, pues bueno, de vez en cuando algo cae, pero hay que currárselo. O sea que ahí estamos. En fin, no, en serio, a ver, sobre el tema de si económicamente se puede ganar o no la vida en esto. Cuando yo empecé a colaborar para Forum, económicamente compensaba más. Porque las tarifas llevan mucho tiempo congeladas, porque en aquella época, aparte de pagarte los artículos, por ejemplo, y los dossiers que se hacen más que ahora, antes al no existir internet,
los cómics publicaban más artículos, más dosieres. Por ejemplo, yo recuerdo una colección, se llamaba Marvel Heroes, que eran como pequeños, eran como tebeos en grapa, que publicaban cosas de un personaje. Yo recuerdo preparé un dossier de Sanchi, otro del Caballero Negro, si no recuerdo mal, eran largos, y los artículos y las traducciones, los artículos y los correos siempre se han pagado mejor en relación al tiempo invertido que las traducciones. Además, cuando te encargaban un dossier en aquellos tiempos, eras tú, ya lo comentaba antes, que tenía que proporcionar las imágenes de tu propio archivo personal, que en mi caso es amplio, porque era amplio, y lo sigue siendo porque soy un gran coleccionista. Y esas ilustraciones que tú proporcionabas para los dosieres y para los artículos se pagaban muy bien. Y las tarifas no eran más altas que las de ahora, pero claro, no eran mucho más bajas, y el precio del coste de la vida ha subido muchísimo más ahora. En los últimos tiempos, lógicamente, las cosas están muchísimo más caras ahora que hace 30 años, pero las tarifas que se cobran ahora no son mucho más altas, son un poquito más, pero no ha compensado. Pero también es verdad que las tiradas no son lo que eran y que, bueno, todo es distinto. Yo tuve un tiempo, entre los 30 y los 33, que sí que me dedicaba exclusivamente a vivir de mis traducciones y mis artículos. Lo que pasa es que es muy inestable. Tienes que tener una garantía de que los editores, las editoriales van a seguir contando contigo de manera que te proporcionen una buena cantidad de trabajo cada mes para poder vivir de ello de manera regular. Son muchas horas sentado en el ordenador, muchas horas, es un trabajo muy solitario, que para poder tener un sueldo decente durante un tiempo fijo mensualmente supone pues muchas horas delante del ordenador, y además sin la garantía de que si te pones malo, claro, pues es un poco tipo autónomo, si no produces no ganas. Con lo cual yo, al cabo de un tiempo de estar trabajando así, aunque no me faltaba el trabajo, decidí, bueno, no dedicarme a esto exclusivamente. Hace ya muchos años que soy profesor y compagino mi trabajo de docente pues con colaboraciones externas, pero ya es diferente. Ya pues lo haces, bueno, porque te gusta, porque el dinero a todo el mundo le viene bien, pero ya no dependes exclusivamente de eso. Vivir solo de eso actualmente, pues, no sé yo, no lo acabo de ver, en el sentido que necesitarías muchos encargos mensuales y trabajar bastante para poder tener un sueldo digno, y siempre con la incertidumbre de el mes que viene volver a ver más. O sea que así están las cosas. A ver, sobre cómo ha cambiado el mundo del cómic de superhéroes en estos últimos años, pues en fin, tampoco voy a decir nada que no se haya repetido miles de veces. Los TVs de superhéroes, los TVs en general, han dejado de ser un medio de masas para ser un nicho de mercado. Los superhéroes son más populares que nunca, pero también venden menos TVs que nunca. Pero es que también se venden menos TVs que nunca en general, por lo tanto no son un dieto aparte. Los superhéroes son más populares que nunca por el cine, por la televisión. Ha pasado de, ya no nos pertenecen. Hubo una época donde los superhéroes nos pertenecían a los lectores de cómics. Ahora pertenecen a una cultura más global. Los chavales les encantan los superhéroes. Yo soy profesor de primaria, pero les encantan porque los llevan en estuches, porque los ven en la tele, porque los ven en videojuegos, porque los ven en películas, porque los ven en televisión, no porque lean tebeos. Que alguno leerá tebeos, pero para leer tebeos un chaval hoy en día su papá se los tiene que comprar, y su papá se los tiene que comprar en una librería especializada. No es ir cada semana al kiosco como hacíamos nosotros, no es tener un kiosco prácticamente en calle a calle en cada barrio como teníamos nosotros, no es tener tiendas de intercambio de tebeos donde te cambiaban por 5 pesetas, sí, pesetas, no sé si os suena a los más jóvenes, por 5 pesetas te cambiaban un tebeo por otro, es otro mundo. ¿Cómo lo veo para los próximos 30 años? Yo creo que el papel no desaparecerá nunca, pero será un mercado dedicado a coleccionistas y a gente entendida. Es un poco como los vinilos. No sé, hace poco leí que los discos de vinilo tienen actualmente más ventas que hace 15 años. O sea, yo lo tenía clarísimo, el vinilo no desaparecería nunca, pero es un mercado de gente coleccionista, de gente amante de la música, que se gasta el dinero en vinilos y que además están resurgiendo. Pero claro, volverán a tener los vinilos las ventas que tenían en los años 80 o 70, donde cualquier vinilo medianamente de la tabla media te vendía 1 millón de discos. No, nunca más. Con los cómics era algo parecido. Habrán ediciones cuidadas, cada vez más cuidadas, porque el comprador
es un colaborador que estará dispuesto a pagar más, pero será más exigente. Alguien podía imaginarse hace 15 años, o 15 no, 10, que iban a existir libros como los Artist Edition. No, lo podíamos soñar, pero no pensábamos que fuera posible. Y mira el boom que está viendo. Son libros muy caros, muy caros, con tiradas limitadas, de 500, de 1000 ejemplares, pero lo compensan. Lo compensan porque el margen es grande. Evidentemente, para mí el futuro en papel va por ahí. O sea, cada vez habrá menos grapa, cada vez habrá menos tebeos en los kioscos, en las librerías, en formato papel. Los chavales seguirán seguramente leyendo tebeos de superhéroes, pero los leerán en sus tablets, los leerán en formas de cómics animados, todo este tipo de cosas modernas ahora que les llaman cómics, pero realmente no son cómics, son como mini películas animadas con bocadillos. Ese es el futuro a largo plazo para el público masivo. Y por supuesto las películas, los videojuegos y todo este tipo de cosas. Por suerte siempre habrá un nicho de mercado que reclame ediciones cuidadas, de clásicos, incluso de cómics que primero se editen o se publiquen de manera digital y luego se publiquen en ediciones muy cuidadas. Y así es como lo veo yo. Si es bueno o malo, no lo sé, es lo que es. O sea, no tiene sentido plantearse si es bueno o malo. Es que las cosas son así. Es como si me preguntas, ¿es bueno o malo el streaming? ¿O es bueno o malo que ahora la gente se compre la música? Pues yo qué sé, desde un punto de vista de un melómano, las descargas digitales en MP3 son una aberración, porque recortan frecuencias por arriba, recortan frecuencias por abajo. Si quieres tener si tienes un buen equipo de música, quieres escuchar la música lo mejor posible. Yo soy de los que todavía compra vinilos y los que paga por descargas digitales en formato FLAC, en formato 96, en formato 24 bits, en formato 96 bits, y para poder escucharlos de la mejor calidad posible. Pero bueno, eso es una minoría. Y repito, no sé si es bueno o malo. A mí muchas veces echo de menos el mundo en el que crecí. Un mundo donde había kioscos, había tebeos, donde las cosas eran muy distintas, donde las cosas costaban más de encontrar, pero cuando las encontrabas el placer era mayor. Ahora, hoy en día puedes conseguirlo todo, lo tienes todo a un clic de ratón. Ediciones antiguas, modernas, de lujo, de batalla, todo está a un clic. Cuando yo tenía 13 años y 14 años, yo cogía la bicicleta y me iba desde Reus a Cambrils y me hacía 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta, porque sabía que había un kiosco que a lo mejor encontraba tebeos usados de vértice de segunda mano. Y me cogía con 14 años o con 13 y cogía el autobús y me iba a un mercadillo los domingos que estaba a 8 kilómetros a otro pueblo, porque me habían comentado que en tal mercado de domingo se podían encontrar tebeos de segunda mano. Muchas veces eran viajes infructuosos, perdías la mañana, llegabas cansado, te caías en la bici, pero joder, cuando encontrabas aquel número que te faltaba, esa sensación era infinitamente superior a cuando te lo encuentras en eBay a un clic de ratón. Entonces, en muchos momentos sí que lo echo de menos, pero las cosas son las que son. Y bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido un placer grabar esta entrevista para mi amigo Juan, como si yo fuera alguien importante. Yo soy un simple colaborador de Forum, como lo ha habido muchos a lo largo de estos años, pero bueno, he puesto mi granito de arena. Han sido unos años estupendos, la verdad que si de niño me hubieran dicho que algún día formaría parte de esos tebeos que tanto me hacían disfrutar, que alguna vez podría incluso llegar a llevar un correo de lectores a los que yo escribía cuando era chaval, pues no me lo hubiera creído. Han sido, madre mía, cómo pasa el tiempo, prácticamente ya 25 años que llevo ya, puede que hasta alguno más, colaborando o trabajando en este mundillo. Y nada, pues si alguno de vosotros, cosa que no creo, pero bueno, si alguno de los que está viendo este vídeo todavía no forma parte del grupo de Facebook Universo Comics Forum, pues que no se lo piense, somos un montón de gente allí, también participan ante otros colaboradores, se pasan por allí, gente además que forma parte de la redacción, no como yo, donde cuentan anécdotas, hablamos de todo. Ahora mismo Juan está realizando un top 35 dibujantes o los 35 mejores dibujantes de la historia de Forum,
que es como decir la historia de Marvel, porque Forum publicó los 60, los 70 y los 80, y que nos lo pasamos muy bien, que debatimos, que hablamos de todo, sobre todo de cómics, y que os lo recomiendo. Y bueno, pues un abrazo para todos, un saludo enorme, y quién sabe, a lo mejor algún otro día nos vemos por aquí. Chao, chao.